Canta padre. La oración. Sí. No, canta muy bien. Aunque Pavarotti dijo que él no era cantante. Despreciaba a Bocelli, pero yo creo que era envidia. Ok, ¿qué es inflamación? Si les preguntan qué es inflamación, ¿qué dirían? No sé, le dicen a un paciente, oye, usted trae inflamación. Oye, ¿qué es inflamación? ¿Qué le van a decir? No, levanta la mano. Aumento de tamaño del tejido es inflamación. Ok, ¿alguien más? Enrojecimiento es inflamación. Ok, le dirían, es enrojecimiento. Muy bien. Se sueltan los líquidos, o sea, los líquidos se escapan. Vamos a llamarle edema. Pero parece una respuesta. Dolor, ok. Una respuesta a. ¿Es una respuesta a? Una lesión. ¿A un estímulo? O una lesión. Una lesión, ok. Es una respuesta a una lesión. Es vasodilatación, ok. ¿Algo más? ¿De lo que leyeron? La pérdida de la función. Okay. La gran mayoría de ustedes lo que ha dicho es algunas características que se presentan en la inflamación, excepto por Texna, que fue el que dio la mejor explicación. Felicidades. ¿Sí? Es una respuesta a un daño celular o a un agente nocivo que puede ser un patógeno, o sea, un microbio, o algún cuerpo extraño. ¿Sí? Es una respuesta de defensa del cuerpo, ¿sí? A un daño o a un agente nocivo. Muy bien. Ahí viene, ¿no? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de inflamación, vamos a ver conceptos generales y luego vamos a hablar un poquito de inflamación aguda. Y ¿quieren? Ya de una vez les pregunto, ¿nos vamos de corrido y me avisan cuando sean las 6:40? Sí. Pero me avisan. Muy bien, nos vamos a ir de corrido entonces. Entonces, la inflamación es una respuesta, como ustedes dijeron, de los tejidos, y esa es otra parte importante porque es de los tejidos vascularizados, o sea, de los tejidos que les llega sangre frente a infecciones o frente a un daño tisular, ¿sí? Que puede ser un cuerpo extraño, puede ser un golpe, puede ser una herida, puede ser varias cosas. Y entonces, si les pregunta el paciente, oiga, ¿y la inflamación es buena o es mala? Dependiendo. Depende. Muy bien, ya vamos aprendiendo. ¿Depende de qué? Ok, ¿qué tan regulada está? La causa. Ok, depende de la intensidad de la inflamación. Y el tiempo de duración. Muy bien, entonces vamos por buen camino. Por lo menos tenemos algunos conceptos. Del tipo de célula que... ¿En dónde está no, localizado? Sí, digo. No te vamos a criticar. Mucho. Muy bien. Entonces, principalmente depende de la intensidad. Muy bien. Porque si tenemos, es una respuesta a una infección. ¿Por qué pasa si tenemos una infección, pero la respuesta es demasiado intensa? O sea, nos puede morir la persona, ¿no? Entonces, o depende del tiempo de duración. ¿Qué pasa si tenemos una inflamación, pero esta dura años? Vamos a tener consecuencias. Entonces, ¿cuánto tiempo debería de durar la inflamación? Lo que sea necesario. ¿Sí? Entonces, depende otra vez de qué es lo que esté causando esa inflamación. Entonces, lo que ustedes describieron de inflamación, que dijeron enrojecimiento, ¿qué sería el enrojecimiento? El rubor. Y esto lo presentaban muchos doctores, no sé si el doctor Benito también se los presenta, pero probablemente son los signos cardinales de la inflamación. Y generalmente se describían 4, no me acuerdo si era Hipócrates o algún otro griego que ya está muerto, que describió, Celso, ok, no era griego entonces. Describió los signos cardinales de la inflamación y describió 4, que era calor, rubor, tumor, que este tumor no quiere decir que aparezca un cáncer, ¿sí? Sino es el aumento de masa y es por el edema que estaban diciendo hace rato. Entonces tumor y finalmente dolor. Y podemos poner, y vamos a usar este ejemplo durante gran parte de la clase, ¿cuántos se han tenido un esguince de tobillo?
¿Ok? Y normalmente, ¿qué les pasa cuando se esguinzan el tobillo? Se inflama. ¿A algunos se les ha puesto rojo o caliente la zona? Sí. Sí. ¿Y les duele? Pueden, bueno, tenemos ahí entonces calor, tumor, rubor y dolor, ¿no? Y hay el quinto signo que ya lo metió el padre de la patología, de hecho, que es pérdida de la función o función laesa. Entonces, ¿qué pasa con el tobillo si ustedes intentan hacer la función del tobillo, que es caminar o correr? Pues ya no se puede, ¿no? Entonces tenemos esos como signos cardinales. A veces destaca más uno de los 5 signos sobre los demás, ¿sí? Entonces no siempre vamos a apreciar todos los signos. No quiere decir que no esté ahí, pero tal vez está muy leve y por eso no lo estamos notando. Pero son los principales signos cardinales de la inflamación. ¿Cuáles son los mediadores de una inflamación? En otras palabras, ¿qué agentes necesitamos para que se lleve a cabo la inflamación? Leucocitos y otro, ¿ok? Los leucocitos todos. Entonces, neutrófilos, muy bien. Entonces, vamos a tener leucocitos, ya ustedes conocen todos estos, neutrófilos, macrófagos, eosinófilos, mastocitos, linfocitos, son mediadores de la inflamación. ¿Qué más? Citocinas, bueno, sí, las vamos a meter ahí, que son moléculas proinflamatorias generalmente. ¿Qué son estos dos que están ahí? Inmunoglobulinas. Anticuerpos o inmunoglobulinas, muy bien. ¿Qué es esto? No, espero pero sí, a ver si hay alguien que... Ok, es C1, complemento, es complemento. Y ese también es complemento. Entonces, proteínas en general tenemos varias, entre ellas destaca el complemento como un mediador de la inflamación. ¿Qué otra agente es un mediador de la inflamación? Nos falta uno muy importante. No, los macrófagos ya están. Ya moléculas en general, proinflamatorias ya dijimos. Y de hecho las producen los leucocitos, así que las podríamos quitar también. Hay algo muy importante: el vaso sanguíneo. Muy bien. Necesitamos vasos sanguíneos, ¿no? Entonces es otro de los principales actores en la respuesta inflamatoria, y ahorita vamos a ver más adelante por qué. Sí, el complejo de ataque a la membrana, así es. Lo vamos a ver otra vez. Ok, ¿alguien leyó cuáles son los pasos para que se lleve a cabo la reacción inflamatoria? ¿O usen los apuntes? Ok, el primer paso es el reconocimiento, muy bien. ¿Qué es el reconocimiento? En sus propias palabras. Ok, es identificar al agente que está causando el daño, que puede ser un virus, una bacteria, o cualquier patógeno, ¿no? O puede ser una lesión o una célula, ¿ok? Entonces, el reconocimiento es la identificación del agente ofensor. Y generalmente, ¿quién identifica el agente ofensor? Pueden ser los leucocitos, pero también tenemos las inmunoglobulinas, que pueden identificar, por ejemplo, una bacteria, y entonces ellas generaron el reconocimiento, o el complemento se puede activar frente a una infección bacteriana, por sí solo se activa. Entonces, ese es el primer paso. Después de que tenemos el reconocimiento, ¿qué sigue? Reclutamiento. ¿Y qué sería el reclutamiento para ustedes? Muy bien. Un macrófago tisular reconoce una bacteria que está entrando a la piel, produce, ustedes ya lo dijeron, citocinas, y entonces le llama a otros leucocitos para que lleguen a darle en la torre. Son montoneros los leucocitos. Entonces, para que lleguen a darle en la torre a la bacteria. ¿Sí? Entonces, ese es el reclutamiento, el llamado de caigan para acá. ¿Sí? Ese es el reclutamiento. En otras palabras, es el llamado o la migración o el movimiento de los leucocitos hacia el sitio de la inflamación. Generalmente está mediado por aminas y citocinas, y vamos a ir nombrando unas y otras conforme vaya avanzando la clase, ¿no? Lo que sería la activación. La activación es un proceso de varios pasos, pero para fines prácticos podemos decir que es la destrucción y la eliminación del agente ofensor. Y hasta ahí vamos bien. Y generalmente la mayoría de nosotros, cuando pensamos en inflamación, llegamos hasta ese punto.
Y luego dejamos pasar el resto de procesos, que también son muy importantes. ¿Cuál es el siguiente proceso? La regulación. ¿Qué sería la regulación de la inflamación? ¿Perdón? Controlar la inflamación. No queremos que esa inflamación se prolongue. Necesitamos que, como dijimos ahorita, ¿cuánto debe de durar? Lo necesario. Entonces, una vez que ya nos deshicimos del agente ofensor, tenemos que parar la inflamación, si no vamos a tener problemas. Entonces, sigue la regulación, que es el control de la inflamación, y su terminación. ¿Y hasta ahí nos quedamos satisfechos o falta algo más? Falta la reparación. Tenemos que tener en mente siempre que un proceso inflamatorio no solo daña al agente ofensor, sino todas las células que están alrededor generalmente sufren en un proceso inflamatorio. Y me gusta usar el ejemplo de como si todos estuviéramos en un centro comercial. No sé, hay una persona, un ladrón, o ustedes ya invéntense a alguien que no sea agradable para la gente. Un ladrón. Y entonces el guardia de seguridad reconoce al ladrón y le llama a la policía. Y llega la policía y empieza a disparar para todos lados. Entonces se lleva a toda la gente que hay ahí alrededor del ladrón, le avientan un bazucazo, destruyen una tienda y hacen un desastre, pero ya se murió el ladrón. Y entonces, bueno, ya hicimos nuestro trabajo, bien hecho. Y ya llegan otros a recoger los cuerpos y ya más adelante van a reparar las tiendas, ¿no? Más o menos así funciona el sistema inmune. Entonces daña todo alrededor. Entonces necesitamos por último la resolución o la reparación del tejido que fue dañado por el proceso inflamatorio, ¿sí? Es importante reconocer cada uno de estos pasos porque cada uno de estos pasos puede fallar. Entonces podemos tener enfermedades en cada uno de estos procesos de inflamación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si falla el reconocimiento de los patógenos o de los agentes dañinos? La infección proliferaría o avanzaría. Entonces es lo que le llamamos enfermedades, se me fue el nombre, pero inmunodeficiencias. En algunas inmunodeficiencias las células no reconocen los agentes ofensores y la persona se enferma, ¿sí? Y no puede combatir esa infección. ¿Qué pasa si falla el reclutamiento? Pues igual, el paciente es más propenso a infecciones porque no tiene la capacidad del reclutamiento. Igual en la activación, hablamos hace un año y cacho, no sé si se acuerdan del síndrome de Chilaiditi. Síndrome de Chilaiditi. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Como quiera lo vamos a ver. Era el defecto de la fusión del lisosoma con el fagosoma, perdón. Y entonces no se podía formar el fagolisosoma. ¿Qué pasa entonces? El macrófago o el neutrófilo fagocita a una bacteria, pero no la puede destruir. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estaría el problema? En este paso. No se puede llevar a cabo la destrucción del agente ofensor. El neutrófilo o el macrófago reconoce la bacteria, la fagocita, pero no la puede destruir. Entonces, ahí tenemos otra enfermedad en otro paso. Luego tenemos otras enfermedades donde el problema es la regulación de la inflamación. Y entonces el paciente trae una inflamación crónica y no hay un punto donde vaya a parar esa inflamación. Y tenemos enfermedades autoinmunes y otras enfermedades inflamatorias, llámese la que sea. Al doctor House le gusta mucho hablar de sarcoidosis. Es un proceso inflamatorio crónico, quién sabe qué es lo que lo causa, hasta ahorita no sabemos, pero no hay un control adecuado de los procesos inflamatorios. Y finalmente también podemos tener enfermedades donde lo que falla es la resolución. Entonces tenemos algunos pacientes que nunca cicatrizan. No sé si han visto un paciente con pie diabético. Sí, bueno, fallan muchos pasos en el paciente con pie diabético, pero uno de ellos es la resolución. El paciente no se puede recuperar del proceso inflamatorio que está teniendo. Entonces, ¿creen ustedes que es importante comprender esto? Por algo está en el libro tercero y segundo capítulo. Muy bien, ya dijimos componentes principales: leucocitos, todos los leucocitos y todo lo que producen, y los vasos sanguíneos serían los principales mediadores de la inflamación. ¿Qué va a pasar si tenemos inflamación? ¿Qué va a pasar a los tejidos? Vamos a tener daño tisular, ya lo habíamos dicho. Y entonces presentamos varios tipos de enfermedades. Realmente esta es una pequeña lista, así como recordatorio de enfermedades, pero gran cantidad de las enfermedades que van ustedes a enfrentar durante su práctica profesional están asociadas a la inflamación. Entonces muy probablemente sí es importante comprender. Ahí nos falta meter cáncer, por ejemplo.
muchos procesos inflamatorios crónicos terminan con un paciente con cáncer. La obesidad también no la metimos ahí, pero un paciente obeso tiene inflamación crónica. Ya les había dicho el otro día, ayer, no es saludable estar obeso. Ok. Artritis reumatoide. Muy bien. ¿Cómo clasifican ustedes la inflamación? Era una pregunta de la guía de estudio. Aguda y crónica, ¿podrían clasificarlo de otra manera según lo que leyeron en el libro? Local y sistémica, muy bien. Entonces, la podemos clasificar principalmente en esto. Tenemos inflamación aguda, tenemos inflamación crónica. La inflamación puede actuar de manera local. Por ejemplo, una astilla que se les mete al dedo y luego se hace allí un pequeño absceso, pus, y les duele. ¿Sí? O, ¿cómo le llaman? Un cuadro, algo así, pero ya no me acuerdo. Pero se les inflama así a un lado de la uña. Es algo local, ¿sí? No tienen fiebre, no se sienten mal en general, no se están muriendo, pero tienen una inflamación local. En cambio, en algunas ocasiones, por ejemplo, en una neumonía, están con fiebre, se sienten mal, se andan muriendo, pues es una inflamación sistémica, ¿no? Pero también la podemos dividir en aguda y crónica, y de hecho así la vamos a estudiar en esta sección. Tienen diferentes características. El libro lo presenta bien padre, como la infección aguda es así y la infección crónica es así. Pero en muchas ocasiones estas características pueden estar un poquito mezcladas y entonces tenemos allí puntos intermedios donde hay una infección, podríamos decir, aguda crónica, ¿sí? Más bien decimos crónica y aguda al mismo tiempo. Entonces, las características generales, el inicio de la inflamación, pues generalmente la inflamación aguda es un inicio rápido, ¿sí? Por ejemplo, cuando se doblaron o se esguinzaron el tobillo, para hablar un poco más propio. ¿Cuánto tiempo tardó en que les empezara a doler? Pues corto. Rápido. Pues sí. ¿Y cuánto tiempo tardó en que vieron que se inflamó? Mientras me bajaba la calceta. Sí, depende del grado. ¿Sí? ¿Tú tardaste horas? Bueno, depende de grado. Ah, ok. ¿Alguien sí se las tomó realmente? No, está bien. Entonces, generalmente vamos a ver qué pasan los minutos y se va inflamando poco a poco. Estoy jugando. En cambio, la inflamación crónica generalmente es de progresión lenta. Y allí dice días, pero la verdad a veces son meses y a veces son años de la inflamación crónica, ¿sí? Y entonces el infiltrado celular varía, es diferente, salvo ciertas excepciones que vamos a ver ahorita más adelante. Pero generalmente decimos que si vemos neutrófilos estamos viendo una inflamación aguda. Si estamos viendo células mononucleares, o sea, macrófagos, linfocitos, estamos viendo una inflamación crónica, ¿sí? Eso es casi regla o ley, aunque tiene sus excepciones. El daño a los tejidos en el sitio de inflamación también es un poco diferente. Generalmente en una inflamación aguda dice allí leve en relación a que no se extiende y se puede reparar. O sea, si tenemos una inflamación aguda, tenemos la posibilidad de que se repare rápido una vez que se resuelva la inflamación. En cambio, en la inflamación crónica, como ya pasó mucho tiempo, el daño que se hizo ya es más difícil que lo vayamos a poder reparar, ¿ok? Otra característica son los datos locales y los datos sistémicos. En un paciente con un proceso inflamatorio agudo, generalmente los datos locales son muy llamativos. Por ejemplo, nuevamente vamos a usar el ejemplo del tobillo. Se lesionan el tobillo y generalmente si es un grado alto, ¿sí? O si tienen mucho daño, pues entonces se ve una bolota allí, ¿sí? Y se ve enrojecimiento y es bastante prominente. En cambio, un paciente con artritis reumatoide puede pasar varios años sin darse cuenta de que su proceso inflamatorio está ahí, tal vez siente cierta incomodidad, pero pasan los años y no pasa nada. Y cuando él ya va a consultar, pues es que ya tienen los dedos todos deformes. Entonces pasó mucho tiempo para que le pudieran ver los datos locales y sistémicos. ¿Okay? Causas de inflamación, pues puede ser muchas cosas, ¿no? Pueden ser infecciones, necrosis de los tejidos, causa o desemboca en una inflamación, cuerpos extraños. Y aquí, ¿quién les da técnicas quirúrgicas? Doctor Cano. Doctor Cano. Ah, ok. Es que el doctor Merino me piratea mis clases, él da paso también en técnicas quirúrgicas, no sé si sea pero bueno. Entonces me voy a piratear un poco de técnicas quirúrgicas.
No sé si han visto ya, pero más adelante van a ver, hay suturas para diferentes tipos de procedimientos, porque una sutura es un cuerpo extraño, ¿sí? Entonces, todas las suturas van a desencadenar una reacción inflamatoria. Entonces, cuando ustedes vean la clasificación de suturas, van a ver suturas que causan mucha inflamación y otras suturas que casi no causan inflamación. Entonces, por ejemplo, el cirujano plástico que tiene que hacer una cirugía estética en la cara tiene una amplia variedad de suturas que podría usar. Voy a poner unos ejemplos. Hay una sutura que se llama seda, no sé si la conocen. Son fibras, generalmente es algo que está trenzado. Y luego tenemos otro tipo de sutura que se llama proleno o nylon, que generalmente son monofilamento. Entonces, la seda causa mucha reacción inflamatoria, ¿sí? Hay otros como el bitril, que el bitril es interesante porque es una sutura reabsorbible, que quiere decir, provoca tanta reacción inflamatoria y cede a la reacción inflamatoria, entonces los leucocitos llegan, la destruyen y ya no necesitas tú quitar la sutura, se quita sola o se deshace sola, ¿sí? El nylon no, o la seda tampoco. Entonces, ¿qué creen que usaría para suturar la cara de una paciente que no quiere que se le note la cirugía? Lo que menos reacción inflamatoria haga, porque así no va a tener una cicatriz tan prominente. Entonces es interesante cómo es que los procesos inflamatorios los tenemos que tomar en cuenta hasta en eso. Muy bien. Polvo también puede ser, de hecho hay algunas demandas, no sé si han visto las demandas contra Johnson & Johnson por el uso del talco y cómo ha causado cáncer de pulmón. Bueno, es una de las razones por las que no uso guantes con talco, entre otras cosas. Y algunas sustancias endógenas pueden actuar como un cuerpo extraño en diferentes momentos, sobre todo la grasa. También reacciones inmunes, vamos a ver más adelante cuando vemos sistema inmune que hay reacciones de hipersensibilidad y hay de tipo 1, 2, 3 y 4, entonces esas reacciones inmunes causan inflamación. Y bueno, para que se lleve a cabo la inflamación, ya dijimos, el primer paso es el reconocimiento, y esto se hace a través de receptores en las células. Entonces debemos de saber que los macrófagos, que los neutrófilos tienen receptores, y estos receptores generalmente se llaman receptores de patrones asociados a, y tenemos dos tipos: receptores de patrones asociados a patógenos, que detectan fragmentos de proteínas que pudieran tener la bacteria o polisacáridos que pudieran tener la bacteria en su pared, y tenemos otros receptores que se llaman receptores de patrones asociados a daño, que detectan fragmentos o proteínas o desechos de las células. Entonces, si estos receptores que están expresados en el macrófago o en el neutrófilo llegan a hacer contacto, se llegan a unir a uno de estos patrones moleculares asociados a daño o patrones moleculares asociados a patógenos, se activan y empieza a mandar señales, citocinas, quimiosinas, para llamar a otros leucocitos, o sea, para hacer el reclutamiento. También los leucocitos tienen sensores de interleucinas, que son quimiosinas. Hay proteínas circulantes que funcionan para activarse, lo mencionamos hace rato. El complemento son proteínas que viajan en la sangre de ustedes, ¿sí? y están viajando. Y normalmente no se activan, pero por ejemplo, si hay una pared bacteriana, se unen y empieza la cascada del complemento. Entonces, hicieron el reconocimiento de un agente microbiano. ¿Okay? Muy bien, y bueno, entonces vamos a empezar con inflamación aguda, y la próxima clase que va a ser miércoles terminamos con la inflamación crónica, si Dios nos da el tiempo. Muy bien, 3 principales componentes de la inflamación aguda. Necesitamos una dilatación de los capilares. ¿Para qué es esto? Para que aumente la cantidad de sangre que llega al vaso sanguíneo, al tejido, ¿sí? Mientras más sangre llega, pues más probabilidades tenemos de que lleguen leucocitos al sitio de inflamación, ¿sí? Entonces tiene esa función. Otra función que tiene la dilatación del vaso sanguíneo es que cuando se dilata el vaso sanguíneo, ¿qué pasa con la velocidad de la circulación sanguínea? Disminuye. Y al disminuir la velocidad, se facilita que el leucocito salga del vaso sanguíneo. Es como cuando ustedes van en la carretera, no sé si lo tengo aquí o lo tengo más adelante. Bueno, voy a dar el ejemplo más adelante y ahorita hablamos de eso.
Otro evento que ocurre es que incrementa la permeabilidad vascular. Eso facilita que los leucocitos salgan, pero también sale líquido, y entonces por eso tenemos edema muchas veces. ¿Sí? De hecho, el rubor, o sea, el enrojecimiento, también tiene que ver con la dilatación de los vasos sanguíneos. Entonces vamos a ver que los signos cardinales son consecuencia de estos eventos. Y finalmente tenemos la migración de los leucocitos, que es el movimiento del leucocito hacia el sitio donde está la lesión o el daño que está activando toda esta respuesta inflamatoria. Entonces tenemos cambios en el flujo sanguíneo mediados por vasodilatación. Ya dijimos que eso disminuye la velocidad, pero también incrementa la cantidad de circulación sanguínea. Y es como cuando vamos en una carretera y queremos salir, pues no vamos, si vamos a 120 kilómetros por hora, no vamos a agarrar una salida a esa velocidad, ¿no? Vamos a ir disminuyendo poco a poco la velocidad. Entonces, al haber vasodilatación, disminuye la velocidad y va a facilitar el movimiento del leucocito. Vamos a tener incremento del flujo sanguíneo, ya lo dijimos, y la disminución de la velocidad. Hay cambio en la permeabilidad. ¿Qué pasa? Al haber vasodilatación, los espacios entre las células endoteliales aumentan, entonces es más fácil que una célula o que el líquido o que algunas proteínas vayan a salir por ese sitio. ¿Sí? Esto se puede llevar a cabo gracias a histaminas o bradicininas o leucotrienos, y generalmente es un proceso que dura o que tarda poco tiempo en generarse, 15 a 30 segundos, 30 minutos, perdón. Por eso les dije, si se lesionan el tobillo, pues ¿cuánto tiempo más o menos empiezan a notar que se empieza a ver inflamación? Y generalmente es cuestión de minutos. ¿Sí? Bueno, no sé por qué lo llama, por eso lo voy a preguntar. ¿Por qué los fisios dicen que no es bueno que si te esguinzas te quites el tenis? Disminuyes la presión, y entonces es más fácil que también es bueno que pongas hielito, porque causa un poquito de vasoconstricción y disminuye la. Entonces sí tiene que ver con esto. También depende. Entonces muy bien. Entonces, normalmente pues ahí van los leucocitos circulando en la sangre, pero tenemos vasodilatación y el leucocito frena su velocidad, se puede ir hacia un lado, y entonces vamos a ir viendo esos pasos aquí mejor. Entonces, el reclutamiento de los leucocitos lleva varios pasos. Uno de ellos es la marginación. ¿Sí? ¿Qué es la marginación de los leucocitos? Es el movimiento del leucocito hacia la orilla. Es lo mismo, vamos circulando en la avenida y decimos, la próxima salida lo tengo que agarrar a la derecha. Pues no voy a ir en el carril del centro para poder salir, ¿no? Cambio de carril con tiempo, aunque hay algunas personas que no lo hacen y ponen en riesgo al resto de las personas, pero voy a cambiar del carril con tiempo para poder salir. Entonces estoy haciendo una marginación. El leucocito hace lo mismo. Y entonces, si se fijan ahí en la imagen, los leucocitos están marcados de color verde. ¿Por dónde van viajando la gran mayoría? ¿Por el centro del vaso sanguíneo o están en la orilla? Los estamos viendo en la orilla, entonces ahí estamos viendo marginación. ¿Sí? De hecho, hay algunos leucocitos que están saliendo, no se aprecian muy bien, y otros que están entrando al vaso sanguíneo. Ahí se ven de repente en el video. Entonces, el primer paso es la marginación, pero el leucocito lleva velocidad, entonces necesitamos frenar esa velocidad del leucocito hasta que se detenga. Entonces, el siguiente paso es el rodamiento, ¿sí? O no sé cómo dice el libro en español. Rodamiento. Yo lo traduje acá a como lo entendí, entonces puede que no esté igual que el libro. Pero se lleva a cabo un rodamiento, y entonces el leucocito, poco a poco, al ir girando, está expresando una proteína que se llama proteína de Ciali-Lewis. Y en el endotelio, por la misma acción de interleucina 1 y otras citocinas, el endotelio empieza a expresar unas proteínas que se llaman selectinas. ¿Sí? Selectina P o selectina E. Y entonces la proteína de Ciali-Lewis se empieza a unir a esas proteínas, ¿sí? A esas selectinas. Se une, pero no es una unión estable. Entonces se une y se despega, se une y se despega. Pero esa acción de unirse y despegarse hace que poco a poco vaya frenando el leucocito hasta que se detiene. Una vez detenido, en el endotelio también hay expresión de otra proteína que se llama ligando de integrinas, o ICAM. Y curiosamente, el leucocito tiene en su membrana integrinas. Entonces, el ligando se une a la integrina
se juntan y esta unión es más estable. Entonces el leucocito pasa al siguiente paso, que es la adhesión. ¿Sí? Ahí queda adherido, ya no se mueve de ahí. Y entonces pasa el siguiente paso, que es la migración. Ese es gracias a otras proteínas que se llaman CD31 o PECAM, que las tiene tanto el vaso sanguíneo o el endotelio como el leucocito. Y son como unos piecitos o unas manitas que ayudan a que se muevan a través del vaso sanguíneo para que salgan. Tenemos dos tipos de migración. Una migración es transendotelial, o sea, a través del endotelio. Y el otro tipo de migración es el movimiento del leucocito hacia el sitio donde está el agente ofensor. Y esa migración le llamamos migración tisular, o sea, migración a través del tejido. ¿Sí vamos bien? ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? Yo, el que había dicho de la adhesión, o sea, después que se quedaban ahí. Es una unión estable entre las integrinas que tiene el leucocito y el ligando de integrinas, que es la proteína receptora de esas integrinas, que lo tiene la célula endotelial. Punto muy importante aquí para examen, les voy a preguntar qué proteínas se expresan en cada uno de estos pasos. ¿Sí? Toda la tabla que yo tengo. No, lo que les dije. Ah, no. Sí. Todo lo que les dije. Bueno, otra cosa. ¿Sí? El PECAM 1, que era lo que fijaba la... Es lo que facilita, son las proteínas que facilitan la migración transendotelial. ¿Sí? Es más fácil acordarse de CD31, bueno, por lo menos para mí, como patólogo. ¿Y ese Pero, ¿Y ese CD31 qué era? O sea, es lo mismo que PECA. No. Está bien fácil. Miren, ¿qué proteínas tiene el leucocito en su membrana? 3. Proteína de Cial y Lewis. ¿Sí? Integrinas. ¿Y cuál otra? PECA, CD31. ¿Qué proteínas hay en el endotelio? Selectinas. EITE. ¿Qué otro? ICA. ¿Y qué otro? PECA. ¿Sí? Apréndaselas en esta hora. Y entonces, ¿qué proteína está involucrada en el rodamiento? En el rodamiento. Selectinas y la proteína de Cial y Lewis. ¿Qué proteínas están involucradas en la adhesión? ICAM y el ligando. ¿Sí? Perdón, ICAM y la integrina. Y en la migración transendotelial, CD31. Está fácil, ¿no? Digo, no siempre, yo me lo aprendí apenas este año. Otro punto que siempre damos, como que lo veamos o no pensamos en él, el leucocito salió, pero todo aquí no es un espacio vacío como estamos nosotros aquí. ¿Sí? Hay un montón de fibras por todos lados. No sé si han visto esos juegos donde las personas tienen que pasar obstáculos y hay un montón de ligas y tienen que moverse. Bueno, algo más o menos así le pasa al leucocito. Hay bandas de colágeno, líquido, hay fibras elásticas y todo lo que tiene que pasar el leucocito por, ¿sí? Y son como esas ligas que les digo, esos obstáculos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que romperlos. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? Vamos a ver un poquito más adelante. Pero quería usar este ejemplo porque aquí se ven las fibras. Muy bien. Esta es la migración transendotelial. Está un poquito rápido, pero si se fijan aquí, de repente se ven algunos leucocitos que salen a través del vaso sanguíneo y se van en una migración ya tisular. ¿Sí los pueden ver? Aquí se ve uno, de repente está por aquí, de repente aparece por acá y se va. Ahí está. Nada más que son bastante rápidos. Entonces, ahí estamos viendo migración transendotelial y migración tisular. ¿Ok? ¿Cómo se lleva a cabo la migración? ¿Cómo sabe el leucocito a dónde tiene que ir? A través de quimiosinas. Y ese proceso le llamamos quimiotaxis. Muy bien. Entonces, ¿qué son las quimiosinas? Pues moléculas, ya sea de productos de microbios. ¿Ok? Son moléculas que pueden ser productos bacterianos o son moléculas que pudieron haber producido los otros leucocitos. Entonces aquí está el macrófago, ya detectó la bacteria y produce quimiosinas y citocinas y etc. Y estas quimiosinas
funcionan como la sangre funciona en el mar para los tiburones. El tiburón huele la sangre y entonces va hacia el sitio donde más sangre o más concentración de sangre hay para pues, comerse lo que esté ahí sangrando, ¿no? Entonces pasa algo parecido. El leucocito detecta las quimiosinas y va hacia el sitio donde más quimiosinas se encuentran, ¿sí? Esa es la quimiotaxis. Y aquí lo podemos ver. Entonces, quimioatrayentes, bien lo dijeron, productos bacterianos que son exógenos, o tenemos quimioatrayentes endógenos, citocinas, entre ellas interleucina 8, o componentes del complemento, principalmente C5A y C3A son quimiosinas. Y metabolitos del ácido araquidónico también pueden funcionar como quimiosinas. Ahora, en el video estamos viendo un macrófago y ven 3 puntitos aquí abajo. ¿Sí? Estos puntitos están produciendo o están secretando quimiosinas. Entonces, ¿dónde está el sitio de mayor concentración de quimiosinas? Pues entre los 3 puntos en esta zona. ¿Y hacia dónde se va moviendo el macrófago? Hacia ese sitio donde hay mayor concentración. Si se fijan, el movimiento es como si hiciéramos una masa para hacer tortillas de harina, que queda así como que chiclosa y la podemos extender un poquito y de repente como que se contrae. Ese movimiento le llamamos también movimiento ameboide, y si se fijan ahí va moviéndose y todo su citoplasma se va juntando otra vez. Está bien padre el movimiento. ¿Sí? Bueno, así es como se lleva a cabo el movimiento de los leucocitos, ¿no? Muy bien. ¿Qué tipo de infiltrados vamos a ver en un proceso inflamatorio? Depende del tiempo de evolución, salvo ciertas excepciones que vamos a mencionar. En las primeras 24 horas, las células inflamatorias que vamos a ver generalmente son los neutrófilos, por varias razones. Número 1, son más sensibles a las quimiosinas. Número 2, son más abundantes. Si hacemos una biometría hemática, ¿cuál va a ser la célula más abundante en la biometría hemática? Los eritrocitos. Y luego, los neutrófilos. Muy bien. Entonces, era pregunta con curva. Entonces, los neutrófilos son las siguientes células, si no contamos a las plaquetas que no son células realmente, que van a ser más numerosos en la sangre. Entonces, como hay más, hay mayor probabilidad de que lleguen al sitio, ¿no? Lo otro, tienen una mejor capacidad de adhesión a las selectinas. Entonces, ¿qué proceso va a ser más fácil para ellos? ¿El rodamiento, la adhesión o la transmigración? O la migración, perdón. Migración. El rodamiento. ¿Sí? El rodamiento. O sea, son más eficaces en su rodamiento, entonces es más fácil que salgan. Su vida media es corta, entonces después de 24 horas, o sea, sale el neutrófilo, combate a la bacteria y se muere. ¿Sí? Normalmente un neutrófilo fuera del vaso sanguíneo no va a durar más de 24 horas. Entonces la historia de Cells at War, donde el neutrófilo atacó a un Staphylococcus aureus, ahí se murió, ya no siguió más adelante. Se acabó la historia de amor entre el neutrófilo y el eritrocito. Muy bien. Conforme va pasando el tiempo, entonces empiezan a llegar otras células y entre ellas llegan los monocitos, que una vez que salen del vaso sanguíneo los llamamos macrófagos, ¿no? Tienen una mejor capacidad de supervivencia, pueden vivir años fuera de la sangre. Y lo otro es que tienen capacidad de dividirse, ¿sí? Entonces eso les beneficia. Hay algunas excepciones a este proceso. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que lleva ya varios días con infección, con una neumonía por pseudomonas y le tomamos una biopsia de donde está la infección por pseudomonas, ¿qué células voy a ver? Aunque haya pasado mucho tiempo, sigue habiendo neutrófilos, curiosamente. ¿Okay? Si yo tengo un paciente con una neumonía viral que lleva algunas horas de que empezó, o una infección viral X, ¿qué voy a ver? Linfocitos, aunque sean menos de 24 horas. Ahí están. Sí. Entonces, generalmente en las infecciones virales lo que vamos a ver elevado, o lo que se va a elevar son los linfocitos. En reacciones alérgicas o infecciones parasitarias, ¿cuáles van a ser las células que van a estar actuando? Entonces, ¿cuáles creen que se van a reclutar? Los eosinófilos. Entonces, esto a veces nos ayuda, por ejemplo, si yo tengo un paciente con una neumonía, que es una neumonía bacteriana, pues generalmente vamos a ver que se elevan en la sangre los neutrófilos. ¿Por qué? Porque hay mayor demanda, entonces se ofrece un poquito más. Si es una infección viral, generalmente vamos a ver linfocitos. Y si tengo algún problema alérgico o parasitario, vamos a ver más eosinófilos. Entonces, ¿puede el tipo de célula que se eleve o el tipo de célula que veamos en el infiltrado orientarnos a qué es lo que está causando la inflamación? Sí.
Muy bien. El siguiente paso, una vez que ya salió el leucocito y llegó al sitio donde tiene que actuar, es la fagocitosis. ¿Sí? Entonces, lo primero es que tienes que reconocer qué es lo que va a fagocitar. Aquí podemos ver algunas bacterias y luego vemos rápidamente cómo los macrófagos reconocen las bacterias y las eliminan rápidamente. Creo que está acelerado el video, pero se ve bastante rápido. Entonces necesitamos 3 pasos. Primero, 4 pasos podríamos decir, que es el reconocimiento. Hay receptores, ya lo dijimos, que reconocen patrones. Hay receptores de otras moléculas que pueden ser receptores de anticuerpos o receptores para el complemento. Entonces hay varios sistemas que funcionan para el reconocimiento. Aquí lo podemos ver abajo. Este leucocito reconoce esta bacteria y entonces una vez que la reconoce la empieza a rodear, es como un abrazo. La empieza a rodear con su citoplasma bien cariñosamente para después introducirla a su citoplasma. Y aquí se pueden fijar, paso 3, ya casi está cerrado. Y entonces esto, ¿cómo le vamos a llamar? Esta vesícula que se formó, fagosoma. Entonces ya tenemos el fagosoma y necesita unirse a los lisosomas para formar el fagolisosoma. ¿Okay? Y entonces, apenas entonces, es que se va a llevar a cabo la destrucción de la bacteria o del agente ofensor. Si no hay unión entre el fagosoma y el lisosoma, no va a pasar nada. Ahí va a estar la bacteria bien feliz porque está en un ambiente agradable, ¿sí? Hasta que no lleguen los lisosomas ahí. En la unión, en la fusión del fagosoma y el lisosoma. Así es. No, normalmente los macrófagos son inaguantables. Ahorita me acuerdo, cuando estábamos en el club mencionaba que había bacterias que se podían escapar de los fagosomas para ir a los plasmas. ¿Qué es lo que hacen? Hay varias cosas, no solo bacterias, hay hongos. Hay un hongo, no sé si se acuerdan del Cryptococcus neoformans. Produce criptococosis, curiosamente. Bueno, el Cryptococcus neoformans utiliza el macrófago como taxi. Es fagocitado, viaja en el macrófago y cuando quiere se sale. ¿Sí? Entonces sí hay algunos agentes patógenos que pueden evadir la respuesta celular. Luego los vamos a ver. Entonces tenemos diferentes tipos de receptores. Algunos son receptores acoplados a proteína G, estos generalmente son receptores de quimiosinas la mayoría de las veces. Tenemos receptores tipo TOL. Estos receptores reconocen proteínas o lipopolisacáridos, o polisacáridos más bien, de la pared bacteriana. Entonces sirven para el reconocimiento. Hay receptores de manosas o también tenemos receptores que se les llaman receptores tipo carroñeros o receptores carroñeros. No sé cómo se pronuncia esa palabra en inglés, entonces no. Eso. Bueno. Entonces, ahí entra otro concepto. ¿Qué son las opsoninas? Moléculas de unión a los macrófagos. ¿Y qué hacen? Pues ayudan a fagocitar. ¿Ok? Entonces, en palabras así reducidas, una opsonina es una molécula que facilita la fagocitosis. Entonces, una bacteria que está rodeada por opsoninas va a ser más fácil que el macrófago la fagocite. ¿Sí? Las más importantes es IgG y C3b. Casi siempre lo que tengo en negrita o marcado en un cuadrito o algo así puede venir en el examen. Muy bien. Entonces, se lleva a cabo el reconocimiento por medio de receptores fagocíticos. Hay un engullimiento, o sea, se comen, se forma el fagosoma. Necesitamos ahora que se forme el fagolisosoma. Y allí en ese momento, acuérdense que en los lisosomas tenemos enzimas que son capaces de destruir lo que sea, siempre y cuando estén ahí, ¿no? Entonces tenemos enzimas que destruyen fosfolípidos o lípidos, tenemos enzimas que destruyen proteínas, y etc. Otra cosa que ocurre, tenemos un sistema, ayer lo vimos, que utiliza los radicales libres para destruir agentes dañinos. Entonces, el sistema de la mieloperoxidasa, que agarra lo que es el peróxido y lo transforma en hidroxilo o en hipoclorito, es uno de los mejores sistemas bactericidas que tienen los neutrófilos. ¿Sí? Es el sistema más potente.
no necesitan andar tomando dióxido de cloro para ayudarle a sus bacterias, a sus macrófagos, sus neutrófilos, ya lo tienen, eso no se necesita. Esa es pregunta de examen. Siempre. Muy bien. Curiosamente, los neutrófilos, normalmente sus gránulos no se ven, son neutros. ¿Sí? El dióxido de cloro no es cuando te vas a enfermar, lo tomas. No sirve. No. Pero sí. No sé, es una tontería. Y me leí todo un libro de un señor que hablaba de los beneficios de eso. Y eso, una carrera. Muy bien, cuando el neutrófilo se activa, los gránulos que tiene se vuelven notorios, entonces les llamamos gránulos azulofílicos. Si yo veo una biometría hemática de un paciente, un frotis sanguíneo, y veo los neutrófilos con gránulos azurófilos, eso me puede indicar que el paciente tiene una infección bacteriana importante. ¿Sí? Entonces, es un dato ahí que podemos usar a nuestro favor. ¿Qué enzimas vamos a tener en los lisosomas? Un montón. Entre ellas tenemos lisosimas, colagenasas. ¿Les suena que destruye algo? Colágeno. Gelatinasas, a destruir gelatinas. Lactoferrina, bueno, activador de plasminógeno, histaminasa, fosfatasa alcalina. Luego tenemos otros gránulos que se llaman gránulos primarios, que son específicos de cada uno de los granulocitos, y entonces entre ellos hay mieloperoxidasa, que es de los neutrófilos, ya lo habíamos dicho principalmente. Hay lisosimas, defensinas, hidrolasas ácidas y proteasas neutras, que estas dos generalmente se utilizan para degradar la matriz extracelular. ¿Se acuerdan que les dije? Sale el leucocito del vaso sanguíneo, pero no se va a poder mover libremente, no puede ir caminando de para allá. ¿Sí? Tiene que abrirse espacio. Entonces, para destruir esas fibras que hay alrededor, tiene que usar principalmente hidrolasas ácidas y proteasas neutras, y principalmente proteasas neutras. Entre ellos destaca una que se llama elastasa, que degrada la matriz extracelular. Curiosamente, hay una enfermedad que se llama deficiencia de alfa-1 antitripsina. Y la alfa-1 antitripsina es un inhibidor de la elastasa. Y van a ver esto muy frecuentemente. Tenemos procesos que hay un sistema que lo inactiva para defender nuestro cuerpo y que esto no se descontrole. Entonces sí, los neutrófilos o los macrófagos pueden secretar elastasa, pero el cuerpo mismo la puede inactivar para que no haga daño muy lejos del sitio donde se necesite. ¿Okay? Bueno, hay personas que tienen deficiencia de esta alfa-1 antitripsina y entonces se destruyen tejidos que no hay necesidad de destruir y luego se deposita allí colágeno y se hace fibrosis. Entonces terminan con fibrosis pulmonar y otros problemas por esto. Curiosamente, otras enzimas que puede haber en los eosinófilos está otra proteína que se llama proteína ácida básica mayor, y esta tiene una capacidad antiparasitaria muy importante y nada más. Entonces es como el punto especial para los eosinófilos, no sirve para otra cosa. Normalmente va a haber una mayor degradación de la matriz extracelular y eso posteriormente hay un depósito de tejido fibrótico o colágeno, por así decirlo. Muy bien, otro mecanismo que tienen los neutrófilos, que es parte de los procesos inflamatorios, son las trampas extracelulares de neutrófilos. ¿Qué es esto? Ya lo habíamos visto en primer año, entonces esto casi también es como medio repaso. Es el ADN del neutrófilo. ¿Sí? Entonces, acuérdense que el neutrófilo no vive más de 24 horas. Sabe que se va a morir. Entonces, tiene ahí una bacteria y las bacterias entran y dicen, bueno, vamos a ver dónde vamos y se van a mover, ¿no? Van a ir a algún sitio a hacer daño. Entonces, para evitar que avance la infección bacteriana, el neutrófilo les avienta una red, que es la trampa extracelular del neutrófilo. ¿Sí? Y es el equivalente, podríamos decir, a que llega alguien, un policía, ve a un ladrón, y dice, no te vayas, y lo agarra un cuchillo, se lo pone en la panza, le hace así, saca sus tripas y se las avienta al ladrón. ¿Sí? Ese sería el equivalente. Y entonces eso funciona como red y la bacteria queda atrapada. Pero no es lo único. Los ácidos nucleicos, las histonas y todos los componentes que hay en el núcleo son demasiado antigénicos. Entonces, ¿qué va a pasar? La respuesta inflamatoria se va a aumentar todavía más. ¿Sí? Entonces, es bastante útil. Sirve entonces como barrera física, limita el daño a los tejidos
y es un tipo de muerte celular programada que le llamamos netosis. Principalmente lo vamos a ver en respuesta frente a bacterias y algunos hongos. Los macrófagos. En Cell Star Wars hay un capítulo que lo discute. Pero, sí, no los viste. No he visto la segunda. Me quedé con la primera temporada y ya no avancé. Muy bien, entonces aquí podemos ver varios neutrófilos, llegan algunas bacterias y esto que ven aquí es el ADN del neutrófilo. ¿Sí? Aquí también lo podemos ver bien bonito. Este es un neutrófilo, acá tenemos otro, acá otro. Aquí hay algunas bacterias flageladas y la trapa extracelular del neutrófilo está ahí en color verde. Entonces es una red que limita el avance. Bien. Hay que recordar, y ya lo habíamos dicho, generalmente en la inflamación los neutrófilos no son muy selectivos, o sea, no disparan al malo solamente, sino avientan granadas y vasocasos y dañan a todo el mundo. Entonces vamos a tener un daño colateral que en algunas ocasiones puede ser demasiado severo. Por ejemplo, en la tuberculosis, la respuesta inflamatoria dura tanto que empieza a generar algo que le llamamos granulomas, que vamos a ver en la próxima clase. También en algunas ocasiones el tejido se puede dañar porque tenemos una respuesta inflamatoria inadecuada, ¿sí? Por ejemplo, a veces las células inflamatorias reaccionan contra proteínas de nuestro propio cuerpo. Y entonces es como que, oye, pero si esto es normal, no me importa, si nos atacan. O puede ser una reacción excesiva, que usamos siempre el ejemplo de las reacciones de hipersensibilidad o las alergias. El polen en el cuerpo no hace nada, es inocuo. Y entonces la mayoría de nosotros, si entra polen a nuestro sistema respiratorio, llega alguna célula, macrófago, y dice, polen, lo fagocita y lo elimina. Dice, no pasa nada. Pero en algunas personas, las células ven polen y dicen, no manches, polen, y hacen un desastre. Entonces, eso fue una respuesta inflamatoria excesiva, ¿sí? Oye, pues no había que hacer tanto problema, o sea, no era... Algunas personas son así, ¿no? Reaccionan de manera excesiva frente a ciertos estímulos. No sean así ustedes. Entonces, tenemos un montón de enfermedades que están asociadas a eso. Por ejemplo, en el síndrome de distrés respiratorio agudo, vamos a ver que los neutrófilos causan bastante daño, un daño muy severo a los pulmones. Ahí tenemos asma. Aquí, la célula que está involucrada en la fase aguda del asma no es eosinófilo, es el mastocito. Ahí me equivoqué yo. Y no lo he corregido desde hace 3 años, pero se los recuerdo. Muy bien. Glomerulonefritis, vamos a ver un montón de ejemplos. Este no es eosinófilo, es mastocito. ¿Okay? En el asma crónica, sí, el eosinófilo está involucrado. ¿Okay? Entonces es diferente. Luego vamos a ver un poquito más de eso. Muy bien. Entonces, ya vimos todo el proceso inflamatorio, pero llegamos a una parte importante, hay que finalizarlo. ¿Sí? Les dije, no podemos estar destruyendo tejidos todo el tiempo, entonces alguien tiene que decir, ya estuvo bueno. ¿Sí? Hay varias señales y varios sistemas para el control de la inflamación, entre ellos los mediadores de la inflamación, o sea, las quimiosinas, las citocinas y todo esto se producen ráfagas o pulsos, o sea, se producen mucho y se espera, luego se produce otra vez y ahí vamos entonces. Lo otro es que estos mediadores de inflamación tienen una vida media corta. Imagínense que se produjera una citocina y esta tuviera, o una quimiosina, o lo que ustedes quieran, y esta tuviera una vida media de 3 días. Entonces ya se atacó a la gente, pero duramos 3 días más con la inflamación, pues no sería adecuado, ¿no? Bueno, ya dijimos, degradación rápida, ya mencionamos, los neutrófilos tienen una vida media corta, entonces si ya no se necesitan, no van a estar ahí afuera matando, se mueren solitos. Hay señales de autorregulación, entre ellas tenemos 2 importantes, que es el factor transformante beta y la interleucina 10. Son antiinflamatorias, frenan la respuesta inflamatoria, ¿ok? Por algo están de color así bien resaltados. ¿Quién sabe? Muy bien, otros mediadores de la inflamación, histamina, que lo produce, principalmente los mastocitos, pero también lo pueden producir los basófilos, que son los mastocitos de la sangre. Yo digo eso, pero no sé qué. Para mí son los mastocitos de la sangre. Las plaquetas también producen histamina. Es por eso que en las costras a veces uno está así. ¿No les ha pasado?
Bueno, prostaglandinas y leucotrienos, mastocitos y leucocitos los producen, citocinas, varias células inflamatorias. Tómale foto mejor a esa. Si no la tienen, y si la tienen, pues ya no hay problema. No vamos a hablar de algunos de eso. Entonces, de las aminas vasoactivas, una de las importantes como mediador de la inflamación va a ser la histamina. Vamos a dejar la serotonina de lado y algún día lo vamos a retomar. Generalmente la histamina se almacena como una molécula, o sea, el mastocito la produce pero la guarda, no la secreta. Y entonces vemos los mastocitos llenos de gránulos, y esos gránulos son de ese color porque tienen histamina, también tienen un poquito de heparina, pero eso es otra cosa, pero tienen gránulos ahí. Entonces el mastocito está bien cómodo y con su histamina, y cuando de repente su receptor hace contacto con un agente ofensor, libera todos sus gránulos, ¿sí? A eso le llamamos degranulación, o sea, se deshizo de sus gránulos y liberó toda la histamina. Y entonces vamos a tener la consecuencia. ¿Qué va a pasar si hay liberación de histamina? Vamos a tener vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, ¿ok? Que es algo bastante importante en ciertos procesos inflamatorios. ¿Cuándo se van a activar cuándo se va a activar la liberación de histamina? Bueno, generalmente son reacciones de hipersensibilidad tipo 1, mediadas por anafilotoxinas en algunas ocasiones o por IgE. Y entonces el mastocito, por eso, en reacciones de alergia, picadura de abeja o alergia al polen, asma, va a liberar esta histamina. Pero no sé si alguno de ustedes, cuando hace frío y luego entra a un lugar bien caliente, le empieza a dar comezón. ¿Sí? Ok, ahí también. Es horrible. Entonces, esto es también porque en algunos efectos físicos pueden causar degranulación de los mastocitos en algunas personas, no todos. Y entonces también ahí tenemos trauma, frío o calor, puede propiciar la degranulación de los mastocitos. Y llegamos a esta parte que es bien importante. Ahora voy a cambiar y les voy a hacer el fármaco. Si se aprenden esta parte de aquí, no van a batallar con los aires, o no van a batallar tanto. Tal vez sí batallan, pero no pasa. Entonces, algunos mediadores de la inflamación, que son metabolitos del ácido araquidónico, se producen a partir de la membrana celular. En la membrana celular, no sé si se acuerdan, tenemos como principal componente los fosfolípidos. ¿Sí? Entonces tenemos una enzima que se llama fosfolipasa, que transforma estos fosfolípidos en otra molécula que se llama ácido araquidónico. Después de que tenemos el ácido araquidónico, entran en acción otras enzimas, entre ellas ciclooxigenasas, y entonces van a transformar este ácido araquidónico en prostaglandinas, ¿sí? O tromboxanos o prostaciclinas. Y entonces estos son mediadores proinflamatorios, la gran mayoría, no todos, ¿ok? Y entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos prostaciclina o prostaglandina I2, generalmente causa vasodilatación, es parte del proceso inflamatorio, pero también inhibe la agregación plaquetaria, ayuda a prevenir trombos. Luego tenemos el tromboxano A2, que produce vasoconstricción, pero también favorece la agregación plaquetaria. ¿Okay? Y luego tenemos prostaglandina E y prostaglandina D, que generalmente causan vasodilatación y aumenta la permeabilidad vascular, que son procesos que ya vimos ahorita que son parte de la inflamación. ¿Sí de acuerdo? Otra cosa que causan es dolor, no me acuerdo cuál de ellas, pero causa dolor. Entonces, no sé a cuántos, cuando se lesionaron, tuvieron el esguince del tobillo, les inyectaron algo, dexametasona, ¿no? ¿Ya no hacen eso con los doctores? ¿Alguien le han inyectado o conoce hidrocortisona, dexametasona, betametasona y todas estas? Cortisona. Bueno, ¿alguien le han puesto algo de esto? ¿Sí? Por alergia. Muy bien. ¿Cómo funcionan los corticoides? Aquí está. Inhibe a la fosfolipasa para que no se forme ácido araquidónico. Entonces funciona como un antiinflamatorio. ¿Sí vamos entendiendo esto? Una pregunta, ¿por qué? Es que yo tengo dermatitis atópica y, o sea, no siempre me recetan cremas con cortisol porque dicen que no es bueno. O sea, porque luego si pongo otra, pues no me da efecto. ¿Te recetan con corticoide? No, o sea, Evitan ese. Sí. Ah, bueno, por los efectos a largo plazo. No. Sí. Entonces, si tienes una enfermedad, de hecho, los dermatólogos dicen no receten corticoides para nada. Y luego el dermatólogo termina recetando corticoides
Es bien curioso eso. Pero bueno, es por eso, porque puede haber efectos a largo plazo. Si se fijan ustedes, no todas las acciones son proinflamatorias, hay algunas partes donde no es proinflamatorio. Y luego hablamos un poquito de otras cosas. Por ejemplo, algunas de estas citocinas o de algunos de estos mediadores favorecen la cicatrización. ¿Sí? Entonces, si yo estoy administrando un antiinflamatorio, estoy entorpeciendo la cicatrización. O la formación de colágeno, en el caso de la piel. ¿Sí? Porque normalmente el colágeno se está renovando. Entonces, si tú estás poniendo crema con corticoide, inhibes el depósito de colágeno en esa zona. ¿Qué crees que le va a pasar a la piel? Se va a adelgazar, se atrofia. Es una de las cosas, de las tantas cosas que puede pasar. Entonces, generalmente, pues, no lo recomiendo. Muy bien. Tenemos otro bloqueador de la acción de estas enzimas proinflamatorias. Entonces, a la ciclooxigenasa la podemos bloquear con inhibidores de COX o de ciclooxigenasa. Y entonces a esos les llamamos generalmente AINES, aspirina, indometacina, ibuprofeno, naproxeno, otro diclofenaco, y hay un montón. Curiosamente hay inhibidores de la ciclooxigenasa que son no selectivos, y entonces aquí entra algo. Tenemos dos tipos de ciclooxigenasas, una es COX-1 y la otra es COX-2. Generalmente decimos que COX-2 es la que favorece la inflamación y COX-1 su función es más protectora, principalmente en el estómago. Vemos ustedes ejemplo. COX-1 favorece la producción de prostaglandinas que van a inducir la producción de moco. Entonces, si yo doy un inhibidor no selectivo de COX, ¿qué va a pasar con el moco gástrico? No se va a producir. ¿Y qué pasa si no tengo un moco gástrico? Me va a dar gastritis porque el ácido, pues ahora sí va a poder hacer daño a mi estómago. Entonces, los pacientes que toman durante mucho tiempo AINES no selectivos les va a dar gastritis. Entonces pudiéramos dar un selectivo, un COX-2, y entonces ya no va a tener gastritis. Curiosamente, COX-2 produce prostaciclina GI, o prostaciclina GI2. Entonces, como prostaglandina 2. Si inhibimos la producción de esta prostaglandina, va a pasar un efecto que no queremos. Se inhibe la reacción plaquetaria. Entonces tenemos que tener cuidado hasta con los COX-2, porque si yo le doy COX-2 a un paciente que tenga problemas cardíacos, se va a favorecer la agregación plaquetaria y entonces puede tener un infarto o algún otro problema. Entonces, todos los medicamentos tienen sus consecuencias. No creo que, sí, me doy un medicamento y hay que tener cuidado. Bueno, por el otro lado tenemos otra enzima que se llama lipoxigenasa. Esta transforma el ácido araquidónico en leucotrienos principalmente. Ya tenemos varios leucotrienos. Para sintetizar el efecto principal de los leucotrienos, broncoespasmo, incremento la permeabilidad vascular. Como ejemplo, eso lo vemos principalmente, aunque no es exclusivo, del asma. ¿A alguien le dan Montelukast? ¿Alguien tiene asma? ¿Sí? ¿Y te dan Montelukast? Bueno, ¿cómo funciona? Inhibe la lipoxigenasa, perdón, no estoy seguro, pero inhibe la acción de los leucotrienos. No le quiero fallar, entonces no me acuerdo la verdad. Pero inhibe esa parte de la acción de los leucotrienos para fines prácticos. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando cuando te dan el Montelukast? Evitamos la broncoconstricción y el aumento de la permeabilidad vascular. Ahí es donde está haciendo efecto, o en esos puntos donde está haciendo efecto. ¿Vamos bien con esto? Sí. Hay que recordar que parte de la inflamación o parte del proceso inflamatorio es la cicatrización. Entonces, si yo doy estos medicamentos a lo loco, voy a entorpecer también la cicatrización del paciente. ¿Sí? Entonces, no siempre la inflamación es malo, depende. ¿Sí? No siempre tenemos que obstruir el proceso inflamatorio del paciente. Es que en las alergias ocurre liberación de leucotrienos y por eso tenemos esos problemas. Sí. Es parte de eso. Los mastocitos producen leucotrienos. Entonces producen broncoconstricción, vasodilatación. No sé qué alergia tengas, pero por ejemplo, si tienes alergia a picaduras de abeja,
puede llegar a tener una broncoconstricción muy grave y entonces se muere. Entonces, Así va es. por ese lado. Muy bien. Marqué esos tal vez porque eran importantes. No. Pues marqué prácticamente todo, ¿no? Entonces, muy bien. Otras moléculas importantes en el proceso inflamatorio son citocinas. Ahí tenemos una gran cantidad, entonces las podemos clasificar. Tenemos, por ejemplo, interleucinas. Ya hablamos de interleucina 8, por ejemplo, que es un quimioatrayente, o es una de sus principales funciones. Interleucina 6 incrementa la respuesta inflamatoria. Entonces, no sé si vieron pacientes con COVID, generalmente decían, hay que bloquear interleucina 6, y luego hay algunos medicamentos que bloquean interleucina 6, los quisieron usar, luego se dieron cuenta que no son tan eficaces y tal. Tenemos interleucina 10, acuérdense que esa hace todo lo contrario, tiene propiedades antiinflamatorias. Y una especial es interleucina 1, que la vemos en varios procesos inflamatorios. Hace varias cosas, entre ellas incrementa la expresión de selectinas, ¿se acuerdan de selectinas? Pero también está involucrada en la producción o en el estímulo para generar fiebre. Entonces, por eso es que tenemos calor en los procesos inflamatorios. ¿Todo el rodillo? Muy bien, factores de crecimiento también pueden funcionar como citocinas, pero estos generalmente, por ejemplo, factor de crecimiento estimulante de colonias de granulocitos o factor de crecimiento estimulante de colonias de monocitos. Si estamos destruyendo neutrófilos porque hay un proceso inflamatorio, pues necesitamos reponerlos. Entonces, estas citocinas actúan en la médula ósea para que se produzcan más células inflamatorias. También tenemos las quimiosinas que favorecen la quimiotaxis y sus nombres están muy curiosos, o sea, SC, CXC, y hay que tener varios nombres, ¿no? Luego vamos a retomar eso de las quimiosinas porque es importante también para otros procesos. Tenemos interferones, generalmente vamos a decir que los interferones tienen propiedades antivirales, entonces en algunas infecciones virales se les da interferón, por ejemplo interferón gamma. Y tenemos otras citocinas proinflamatorias y la que destaca más es el factor de necrosis tumoral. ¿Sí? Que entonces en procesos inflamatorios crónicos o agudos muy intensos o en cáncer, este factor de necrosis tumoral se encuentra aumentado. Y entonces, bueno, acuérdense algo que siempre les pongo de pregunta. Uno de los principales citocinas involucradas en la producción de fiebre es la interleucina 1 y curiosamente el factor de necrosis tumoral causa anorexia, o sea, hace que la persona no quiera comer. Y luego alguno de ustedes en una clase, alguno de sus compañeros, no sé quién fue, dice, ay, pues podemos usar, darle a los pacientes gordos un factor de necrosis tumoral para que bajen de peso. Y sí, podría ser efectivo. El problema es que el factor de necrosis tumoral también causa catabolismo de las proteínas. Entonces no queremos eso porque los músculos del paciente pues se perderían y el resto de proteínas. Entonces tiene varios efectos dañinos. Para fiebre. El principal mediador para producir fiebre y el factor de necrosis tumoral, pues ya dije algunas funciones. Repasen ese cuadrito porque pueden venir preguntas de ahí. ¿Sí? Está en el libro. Está en el capítulo 3, buscan la tabla 3.7 y es eso. Entonces, principalmente, factor de necrosis tumoral de interleucina 1 aumenta la expresión de selectinas, que son importantes para el rodamiento, ya lo habíamos dicho anteriormente. Activan otros leucocitos, ¿sí? Activan fibroblastos. ¿Para qué sirve el fibroblasto? Para la reparación celular o reparación tisular. Entonces, es lo que les digo, la inflamación en general podríamos decir que no es mala. Si frenamos todo el proceso inflamatorio, no vamos a tener una adecuada cicatrización y a veces necesitamos cicatrizar. ¿Okay? También están involucrados en la respuesta de fase aguda, ya les dije, interleucina 1, fiebre, factor de necrosis tumoral, regula el balance energético a la baja, que nos puede servir de algo. Por ejemplo, si tengo una infección bacteriana, las bacterias necesitan glucosa para sobrevivir, entonces si disminuye la glucosa en el cuerpo, las bacterias no tienen de dónde sacar energía. En los tumores también funciona esto. Si disminuimos el aporte energético para el tumor va a empezar a morir. Entonces, es un mecanismo de defensa que luego salen los memes del cuerpo de que
O matamos a la bacteria o nos morimos todos. ¿Sí? También otro punto importante que luego vamos a retomar, factor de necrosis tumoral favorece la trombosis. ¿Sí? Y luego vamos a ver qué efectos tiene eso. A esta tabla también estamos de acuerdo. Hay unas proteínas que les llaman a veces reactantes de fase aguda o proteínas de fase aguda, que son proteínas que podemos buscar si pensamos que el paciente tiene un proceso inflamatorio. Algunas de estas proteínas se incrementan cuando el paciente tiene un proceso inflamatorio. ¿Sí? Entonces tenemos ahí proteína C, que es una opsonina, amiloide sérico P, que es otra opsonina, amiloide sérico A, que es una anafilotoxina. Tenemos factores del complemento que funcionan como opsoninas, como anafilotoxinas, o forman lo que le llamamos el complejo de ataque a la membrana, ¿sí? Que luego vamos a ver ahorita más adelante. Tenemos fibrinógeno, protrombina, factores, en general son factores de coagulación. ¿Qué quiero decir con esto? Un paciente que tiene mucha inflamación es más propenso a trombosis, porque se incrementan estas proteínas procoagulantes. ¿Okay? También se produce inhibidor activador del plasminógeno, se produce ferritina o se produce hepcidina. También es procoagulante el inhibidor activador del plasminógeno. ¿Y la ferritina qué es? Una proteína de transporte del hierro. ¿Y la hepcidina cómo funciona? Lo vimos en esto. Y lo han de haber visto el fisio también. Hepcidina inhibe la absorción del hierro. Entonces, ¿qué va a pasar con una persona que tiene una inflamación durante mucho tiempo? ¿Qué va a pasar con la hepcidina? Aumenta. ¿Y entonces qué va a pasar con el hierro del paciente? Disminuye. Y entonces va a tener anemia. Entonces, pacientes que tienen inflamación crónica son más propensos a sufrir anemia. ¿Okay? Así como hay proteínas que aumentan en un proceso inflamatorio, tenemos proteínas que disminuyen, entre ellas la albúmina. ¿Qué pasa si disminuye la albúmina en la sangre? Disminuye la osmolaridad y tenemos anemia. Entre otras cosas que pueden pasar, porque la albúmina sirve de transporte para muchas cosas. Muy bien, de las quimiosinas hay 40 diferentes y hay hasta 20 diferentes receptores. No voy a meterme mucho, pero es solo para que tengamos un trasfondo. Todos los leucocitos tienen receptores de quimiosinas. Curiosamente, no sé si se acuerdan en microbiología, los virus necesitan receptores para poder infectar a la célula. Por ejemplo, ¿cuál es el receptor de COVID? Es una proteína que se llama enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, las células que tienen la proteína enzima convertidora de angiotensina 2 en su membrana pueden ser infectadas por el virus de COVID. ¿Vamos bien? Entonces, así como hay esos receptores para el COVID, hay receptores en el leucocito que funcionan como receptores para virus. ¿Sí? Y entonces, es lo único que quiero destacar aquí. Los linfocitos T, CD4, tienen un receptor que se llama CXCR4. O sea, receptor de CXCR. Curiosamente, el VIH utiliza este receptor para infectar a la célula. ¿Sí? Necesita un correceptor que se llama CD4. Entonces, el linfocito TCD4 tiene ambos receptores y entonces se infecta. ¿Cuál es la célula afectada en VIH? La principal célula afectada. Los linfocitos TCD4. Pero los macrófagos tienen un receptor que se llama CCR5, también pueden llegar a expresar CD4. Entonces también se pueden infectar por VIH. Las células dendríticas, pues es un macrófago al final de cuentas, entonces también expresa estos receptores. Y luego tenemos otros receptores que también favorecen la infección por VIH. Los megacariocitos también tienen receptores para VIH. ¿Sí? Entonces, estos receptores de quimiosinas, para fines prácticos, pueden también funcionar como receptores para VIH, entre otras infecciones virales. Hay ciertas personas que tienen una mutación de CXCR4. Es una mutación que se expresa como CXCR4 delta, y entonces la proteína esta está modificada y el virus no puede infectar a la célula, y esas personas son inmunes al VIH. Curioso, ¿no? Bueno, hablando del complemento, no sé si se acuerdan, esto lo vimos en Histo. ¿Qué es el complemento?
Son proteínas que están en el plasma, que se activan como respuesta a principalmente microbios o patógenos, ¿okay? Aunque se pueden activar de otras maneras. Existen 3 vías para la activación del complemento. Tenemos la vía clásica, y esto es la parte que se tiene que aprender porque podríamos hablar mucho del complemento. La vía clásica del complemento se activa por unión de un antígeno y un anticuerpo, y eso activa la vía clásica. ¿Okay? Luego tenemos la vía alternativa, donde simplemente el complemento se une al patógeno o al antígeno. Y luego tenemos una vía que es la vía de las manosas, donde tenemos algunas lectinas que se unen a las manosas del patógeno o de la bacteria y entonces activan el complemento. ¿Okay? Cualquiera que sea la vía por la que se activa el complemento, todas convergen en una proteína que se llama C3. ¿Sí? Entonces, ¿cuál creen que es la proteína del complemento más importante? C3. ¿Sí? C3 se va a fragmentar en 2 partes y entonces le vamos a llamar a una C3A y la otra es C3B. C3A va a funcionar como anafilotoxina y C3B va a funcionar como una opsonina, o también le podríamos llamar C4 convertasa. Entonces sigue la cascada de activación del complemento. Va a cortar a C4, C4 va a cortar a C5, C5 se va a transformar en C5A, C5B, C5A se va a convertir en una anafilotoxina y C5B va a seguir la cascada del complemento a C6, C7, C8 y luego C9 se va a ir uniendo una proteína de C9 con otra proteína de C9 con otra hasta que formen un tubito que se llama complejo de ataque a la membrana. Para 2 cosas. Funciona como opsonina y funciona como anafilotoxina. Bueno, 3 cosas. Opsonina, anafilotoxina y también como C4 convertasa, uniéndose a otros productos que había presos. Entonces, tenemos varias funciones de los complementos, ¿no? Vamos a hablar un poco. ¿Sí? El C4 que es cierto, ¿no? Miren, aprendes el C3, C3A, C3B, ¿sí? Que son los importantes. C5A y C5B, principalmente C5A es el que se tiene que aprender, y luego de allí nos saltamos hasta complejo de ataque a la membrana. Todo lo demás es vanidad para aprenderse. O sea, lo que necesitan saber es qué hace el C3B, qué hace el C3A, qué hace el C5A y qué hace el complejo de ataque a la membrana. Digo, si tienen una memoria tan mala como la mía, eso es lo que necesitan aprenderse. Muy bien. Entonces, acuérdense, la vía clásica se activa por interacción de antígeno-anticuerpo, la vía alternativa por moléculas de la superficie de las bacterias, que son polisacáridos. C5A, anafilotoxina. C3A, anafilotoxina. También. Es fácil, mira, los complementos que terminan en A, es más probable que sean anafilotoxinas. Muy bien, y la vía de las lectinas que ya mencionamos. ¿Qué hace el complemento? Favorece la inflamación. ¿Por qué? Porque C3A y C5A funcionan como anafilotoxinas, incrementan la respuesta inflamatoria. También facilitan la fagocitosis, o sea, funcionan como opsoninas. ¿Sí? Principalmente ¿cuál? C3B. Y también destruyen a las células a través del complejo de ataque a la membrana. Y les dije, es una proteína de C9 que se junta a otra proteína de C9, a otra, hasta que hacen un tubo. Y ese tubo perfora a las bacterias, principalmente bacterias que son de pared delgada, como Neisseria gonorrhea. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver una Neisseria y su compañera, porque generalmente se presentan como diplococo, eso lo vieron en el micro. Se van a recordar bien. Y se fijan en este tubito, es el complejo de ataque a la membrana. Entonces se perfora la pared de la Neisseria y empieza a entrar líquido. ¿Qué va a pasar? La bacteria se va hinchando hasta que explota. ¿Sí? Esta es una radiografía, siempre se me olvida el nombre, pero es un tipo de radiografía que le hacen a las proteínas. Y entonces aquí podemos ver por arriba, como si estuviéramos viendo desde arriba, todas las proteínas de C9 que se unieron para hacer el complejo de ataque a la membrana, y esto es visto de lado. Se ve bien padre. Luego
luego, haciendo una interpretación artística, podemos llegar a esto. Entonces ahí está la Neisseria gonorrea y el complejo de ataque a la membrana plasmática. ¿Sí? Muy bien. Como les dije, hay sistemas de control hasta para esto. ¿Qué pasa si se produce, si se activan las proteínas del complemento de una manera descontrolada? No solo van a dañar a las bacterias o al agente ofensor, sino nos pueden dañar a nosotros mismos. Hay varias enfermedades donde el complemento se activa por sí solo. Entonces necesitamos sistemas reguladores del complemento. Entre ellos tenemos el inhibidor de C1. ¿Cuál es su función? Empezar la cascada. Inhibir C1. Más importante, la deficiencia de inhibidor de C1 nos produce una enfermedad que se llama angioedema hereditario. Es lo único que necesitamos saber hasta ahorita, pero generalmente es pregunta de examen. Otros proteínas reguladoras importantes, el factor acelerador de la degradación, evita que se forme C3 convertasa, y tenemos también CD59 que inhibe la formación del complejo de ataque a la membrana. Entonces, así como hay un sistema para llevar la información, hay un sistema que lo está regulando para que no haya demasiado daño. ¿Vamos bien? Muy bien. Este tono de foto es un resumen de varias cosas que hablamos hoy. No tiene mayor importancia que eso. ¿Qué hora es? Ok, faltan 10 minutos. Muy bien. Algunos patrones que podemos ver en procesos inflamatorios. Ya vamos un poquito más prácticos. Bueno, seguimos con teoría. Podemos ver inflamación serosa o podemos describir algo como se ve una inflamación serosa. Generalmente en la inflamación serosa lo que vamos a tener es vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, y entonces hay salida de líquido. Pero cuando vemos la biopsia tiene poca celularidad. ¿Sí? Vemos una que otra célula inflamatoria, y entonces esto es una ampolla, ¿sí? Y están teniendo inflamación serosa. ¿Sí? Hay líquido y hay muy pocas células inflamatorias ahí. ¿Okay? Podemos tener una inflamación fibrinosa. Eso pasa porque hay mayor cantidad de permeabilidad vascular, y entonces el fibrinógeno sale del vaso sanguíneo y se polimeriza y se transforma en fibrina. ¿Qué quiere decir polimerización? Formación de muchos monómeros. Formación, ok, excelente. Para explicarlo de una manera más sencilla, el fibrinógeno es como un cuadrito de Lego. ¿Sí? Dentro de la sangre los cuadritos de Lego no se juntan, pero una vez que salen de la sangre, estos cuadritos de Lego se empiezan a unir uno con otro, o sea, se polimerizan y forman una pared de Legos. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Eso es polimerización. Muy bien. Y entonces, esta es una pericarditis fibrinosa. Hay tanta vasodilatación que sale el fibrinógeno, se transforma en fibrina, y entonces lo podemos ver como pan con mantequilla. Algo que tenemos que tener en mente es que si tenemos una inflamación fibrinosa, lo más probable es que vayamos a tener una cicatriz. Entonces, ¿qué pasa con un paciente que tiene una pericarditis fibrinosa pero que no se muere? ¿Qué va a pasar con el espacio pericárdico? Se va a fibrosar. ¿Y qué va a pasar con el corazón? Va a tener una restricción para poder latir. Ya no se va a poder expandir adecuadamente. ¿Sí? Sí, va a terminar con una insuficiencia cardíaca. Otro ejemplo, ¿qué pasa con un paciente que tiene un derrame pleural fibrinoso? ¿Qué va a pasar con el espacio pleural? Se va a fibrosar. ¿Y entonces qué va a pasar con la expansión de ese pulmón después? Si es que no se murió. Se va a disminuir. Va a estar disminuido, entonces ya no va a poder respirar adecuadamente. ¿Sí? Entonces, bueno, son consecuencias que podemos tener. Entonces, cuando vean pan con mantequilla, acuérdense de esto. Es como si estuvieran comiendo eso. Esta es la fibrina. ¿Sí? Ya viste en el microscopio, es de un color rosa muy intenso. Lo podemos ver, esta es una pericarditis fibrinosa. Pero, por ejemplo, la enfermedad de membrana hialina o el síndrome de distrés respiratorio agudo o los pacientes que morían por neumonías por COVID, veíamos mucha fibrina o podemos ver mucha fibrina. ¿Sí? Entonces funciona como una barrera y luego vamos a hablar un poco más de ello. Y una inflamación supurativa es cuando hay una gran cantidad de células. Entonces, cuando tenemos un absceso, esta es una inflamación supurativa. Tenemos una gran cantidad de neutrófilos, muchos ya están muertos, y otras células muertas, y hay una destrucción importante del tejido. Entonces, ¿qué tejido es ese?
podemos distinguirlo. Ya habíamos visto necrosis. ¿Cómo llamaríamos esta necrosis? Licuefactiva. Es un equivalente, ¿no? Hasta ahí lo vamos a dejar porque yo ya no aguanto y ustedes tampoco. Ya casi terminaba. Vámonos. Es que eso no.